Bomer es excelencia y calidad en uniformes deportivos. Buenas tardes, bienvenidos a lavinotinto.com a través de Radio Sintonía 1420 AM. Hoy día miércoles estaremos trabajando para ustedes en la presidencia de la estación la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López, como operador Luis Guillermo Martínez en esta primera parte, frente a los micrófonos César Peña y quien les habla Javier Rivera en una presentación publicitaria de la crema cicatrizante Dermutil, la crema útil, y de Bomer, excelencia y calidad en uniformes deportivos. 12:31 minutos, hoy vamos a ir repasando ya temas relacionados con la eliminatoria sudamericana. También el torneo nacional sigue detenido, pero se va a reanudar la Copa Venezuela con partidos de la segunda ronda. Los equipos que no jugaron la semana anterior sus partidos de esta fase, ya los de primera división, van a tener actividad durante el día de hoy a partir de las 3:30 de la tarde. Alrededor de esa hora empiezan los primeros partidos y son los temas más relevantes que vamos a revisar el día de hoy, porque como decimos, ya la selección entonces se ha desplazado hacia Chile. Llegó en menos de la madrugada después de haber hecho unas sesiones aquí en Venezuela de trabajo muy ligeras, sobre todo agrupar al equipo. Hizo una presentación breve ante los medios de comunicación César Farías antes de viajar, y luego pues se produjo este desplazamiento del equipo afectado estomacalmente hacia Chile, y llegaron a Santiago en horas de la mañana, y se espera que durante el día trabajen, según decía la prensa chilena, en las instalaciones de la Universidad Católica. Es lo que se ve adelantado de parte de la prensa chilena, aunque del Cuerpo Técnico Nacional no se adelantó nada en cuanto a esto, pero como decimos, ya Venezuela entonces está en Chile para este partido de preparación que va a tener, partido eliminatorio contra el conjunto chileno el día viernes. Sí, buenas tardes Javier, y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Sintonía 1420 AM y en especial de lavinotinto.com. Nosotros arrancamos otra edición del espacio, ya calentando los motores, palpitando lo que va a ser ese partido el día viernes entre la selección de Chile y la selección de Venezuela, un partido que está citado para disputarse en el Estadio Nacional, ¿no?, de Santiago, una de las casas habituales de la selección austral. En algunas cuentas en redes sociales estaban afirmando que ese partido se iba a jugar en otra sede, inclusive es algo que obviamente no es oficial. Y que ya a esta altura simplemente puede cambiarse, ¿no? Se tiene un tiempo de antelación por parte de FIFA para notificar la sede. Inclusive uno inscribe en FIFA determinada cantidad de locales que puede utilizar durante la eliminatoria, y luego uno ratifica ante FIFA de cada federación, quiero decir, la presencia del partido. Así que va a ser difícil que Venezuela-Chile se juegue en otro lado que no sea en el Estadio Monumental de Ñuñoa, allá en Santiago de Chile. Sí, y me parecía bastante extraño, ¿no?, el hecho de que de estas cuentas en las redes sociales estuviesen notificando o tuiteando, como se le dice realmente a esta red social, acerca de un cambio de sede, cosa que vemos realmente complicado, como bien lo dijo Javier, ya a escasas 48 horas, ¿no?, de que empiece ese partido el día viernes en Santiago de Chile. Un partido que para Venezuela siempre ha sido una especie de bestia negra, el conjunto austral. De hecho, hoy se cumplen 12 años de aquel triunfo histórico 0-2 en Santiago, con goles de Ricardo David Páez y Juan Arango. El primer triunfo de Venezuela ante Chile en eliminatorias, y también el primer triunfo de calidad de visitante. Sí, además a Chile se le ha ganado parte de ese partido solamente una vez más en amistoso. Ha sido un historial bastante negativo para Venezuela. Y la Copa América. Exactamente, en la Copa América. 3 partidos, pues. Entonces se termina siendo un evento interesante porque coincide con esta oportunidad del partido de Venezuela contra Chile, aquel partido de 2001, aquel momento histórico para el fútbol venezolano, que en el portal César y quienes hablan les hemos ido repasando durante estas horas de la mañana diversas informaciones de aquella época, y uno al evocar aquel partido, pues sobre todo era dentro de esa, digamos, expectativa que estaba generando el equipo venezolano con aquel proceso dirigido por Richard Páez, con jugadores jóvenes de la época que luego se consolidaron como jugadores importantes del fútbol nacional, que en aquel momento estaban dando en algunos casos sus primeros pasos dentro de la escena internacional.
y que terminaron siendo importantes para Venezuela entonces quedarse con esos resultados. Era el segundo partido de esta racha de 4 que tuvo Venezuela, le ganó Uruguay, aquel recordado partido en agosto de 2001 en Maracaibo, luego le gana a Chile, después en San Cristóbal vence a Perú y a Paraguay, y Venezuela en esa manera logra no quedar de última en aquel eliminatorio. El último fue Chile, en aquel proceso premundialista en el año 2001. Como viene apunta César, goles de Ricardo David Páez y de Juan Arango. Juan Arango aún presente en la selección nacional en plan estelar, ya Ricardo David Páez todavía en el fútbol profesional venezolano siendo titular, pero ya alejado de la selección mayor. Sí, alejado de la selección mayor, aunque Ricardo David... Ojo, que ha tenido rendimientos que quizá lo han acercado a la selección, por lo menos desde el punto de vista de los que estamos en redacciones y micrófonos, ¿no? Y uno recuerda hace menos de una temporada, cuando mucho, una campaña como tal, incluso Jorge el Zurdo Rojas, un hombre experimentado ya con una buena edad, también mostraba buen rendimiento con Mineros de Guayana. Entonces, de esa selección que dirigió en su momento el profe Richard Páez Monzón, hoy en día con el propio conjunto Negro y Azul, conjunto de Mineros de Guayana, hay muchos que le quedan cartuchos y que han mostrado que siguen teniendo esa estela y ese ritmo futbolístico que mostraron con la selección. Obviamente no son convocados por un tema ya de actualidad y un tema de momentos importantes realmente con lo que es la selección y los jugadores que están dentro de esta selección, pero algunos todavía le queda la posibilidad de seguir mostrando dentro del fútbol lo que tanto saben hacer, ¿no? Que es esa disposición al buen trato de la pelota, sobre todo Ricardo David Páez, que incluso este año en Copa Sudamericana mostró grandes cosas jugando ante el Barcelona de Guayaquil. Sí, el partido en Guayaquil fue excelente para Ricardo David Páez en aquella oportunidad, y básicamente el mejor partido que pudo mostrar este jugador con la selección nacional en su trayectoria fue ese en Santiago de Chile. Fue un partido extraordinario, terminó marcando uno de los goles, estuvo cerca de marcar un segundo, luego cuando ya el marcador estaba 2-0, y fue pilar fundamental de aquel equipo. En aquel momento incluso acalló aquellas dudas, quizá críticas que ya habían dentro del ambiente futbolístico nacional, de que quizá apuntaban a un tema más que todo de nepotismo desde que estaba en la selección. Simplemente demostró aquel día en la cancha que estaba a la altura de una selección nacional, y fue un jugador importante. Aquel día Venezuela, como decimos, se ganó 2-0, tuvo entre otros jugadores a Rafael Dudamel en el arco, tuvo en el sector defensivo en aquella oportunidad variantes en relación a otros encuentros. Presentó por ejemplo a Rafael Nea Vitali como titular, que venía siendo un jugador que estaba llegando al proceso de la selección nacional y tuvo un papel importante luego. También aparecía por ejemplo ante la ausencia de Gabriel Ordaeta, la presencia más importante de Arango, junto a Ricardo de Páez en el ataque, Caricare Noriega. Eran algunos de los jugadores importantes que tenía Venezuela en aquel momento. El Pájaro Vera en el sector medio como capitán. Como decimos, ya vamos a repasar más adelante bien la alineación, pero son de jugadores destacados que ya estaban en aquel momento en la selección y que fueron importantes en aquel partido contra un equipo de Chile que estaba diezmado, que venía en horas bajas, que además había tenido pocos días antes el retiro de Iván Zamorano, y eso también condicionó el partido y fue bien aprovechado por Venezuela. Sí, realmente, sobre todo repasamos durante toda la mañana, ¿no? Y lo que ha sido el día de hoy, la actualidad de esta selección nacional, lo que fueron sus piezas en su momento, y destaca muchísimo ese crecimiento que mostraba la selección en aquel entonces. Hay una nota que invitamos a que la audiencia pueda visitar a través de nuestro portal www.lavinotinto.com, en el cual titulamos las frases del Chile 0, Venezuela 2, y parece un poco hasta profético, ¿no? Lo que decía el profe Richard Páez en su momento. Les pedí y les hice mención, comentaba Richard Páez al diario El Universal, uno de los diarios más importantes de nuestro país, de circulación nacional, que jugaran, que lucharan adelante, porque Chile no tenía en ese momento sus mejores virtudes, e incluso pidió que se jugara sin complejos durante ese partido. Y para hablar justamente de lo que se vivió aquella noche histórica para Venezuela, recibimos en los micrófonos de lavinotinto.com a Ricardo David Páez, jugador de Mineros de Guayana y un histórico referente en el fútbol nacional. Te saluda Javier Rivera y César Peña. ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿cómo están? Saludos. Una alegría poder hablar de esos momentos y bueno, creo que fue un partido muy importante para Venezuela. Hablar un poco, Ricardo David, te saluda Javier Rivera, acerca de lo que fue esos días previos, ¿no? Venía de Venezuela de ganarle a Uruguay, era el primer partido de visitante de importancia luego de aquel gran triunfo, esa sensación de que Venezuela podía quizá dar un primer gran resultado ya fuera de casa. ¿Cómo se vieron esos días previos? Sí, creo que era el despertar de esa nueva etapa, después de tantas humillaciones que habíamos recibido, y después de haberle ganado a Uruguay era confirmar
buen fútbol que habíamos mostrado en el partido anterior. Muy poca gente creía en nosotros y creo que esa selección tuvo mucha ganas de revertir la historia y de demostrar que sí se podían hacer las cosas bien en Venezuela, y bueno, creo que con esa mentalidad salimos a la cancha para poder ganar ese partido de visitante. Recordamos que ese partido tuvo un primer tiempo bastante difícil para Venezuela, después en la segunda mitad se pudo, ¿no?, imponerse al conjunto de Chile, no solo en el marcador, sino también futbolísticamente. Fue un gran segundo tiempo de Venezuela aquel día. No, más bien creo que es por los goles que lo dices, pero yo lo que me acuerdo es que el primer tiempo empezamos mandando en el partido, la sensación fue muy buena desde el primer minuto. Creo que en el primer tiempo nos comemos 2 o 3 goles. Yo tuve una que llegué muy exigido con el arquero Tapia, que era en ese momento, y creo que era un Chile que a pesar de que no venía muy bien en la eliminatoria, tenía jugadores de una jerarquía importante, de varios años jugando eliminatorias, de mucha experiencia, y a la diferencia había una Venezuela muy joven, de muchos jugadores de menos de 23, 24 años. Yo tenía 22, Juan 21, Miki 20, y que éramos 3 de los 4 que jugábamos en el medio campo. Entonces era una selección joven la nuestra contra un equipo de mucha experiencia chileno que venía de ganarle a Francia 3 días antes, que era el campeón del mundo, con Zidane y compañía. Entonces creo que ellos tenían mucha confianza de que nos iban a pasar por arriba, pero nosotros en el primer minuto pudimos controlar el partido, y al final el desgaste en el segundo tiempo fue lo que hizo que los goles cayeran para nuestro lado. Ricardo David, leíamos parte de lo que fueron las declaraciones del profe Páez luego de ese partido, y una de las cosas que solicitaba Richard en su momento era que jugaran sin miedo, que fuesen de tú a tú ante el rival, y eso creo que fue una constante de esa selección que en ese momento deslumbró al mundo y sobre todo en Sudamérica por los resultados que venía obteniendo. ¿Cuánto influye en un partido de eso esa motivación y esa convicción de que realmente se pueden obtener los resultados? Bueno, influye bastante, pero yo creo que en el fútbol las palabras son importantes, pero no es lo fundamental. Creo que esas palabras de él indudablemente te generaban una confianza, pero lo que te genera la confianza realmente es el trabajo que haces en los entrenamientos, el estilo de juego que practiques para enfrentar ese tipo de partidos, porque tú puedes decir, sí, vamos a jugar sin miedo, pero si en los entrenamientos tú te metes atrás, no quieres proponer juego, te ponen a jugar un estilo que a ti no te gusta como jugador, entonces las palabras quedan solamente ahí impresas en el papel, pero después no se llega a conseguir los resultados. Yo creo que las palabras tienen que ir respaldadas básicamente del trabajo que hace el técnico, de cómo se compenetra en lo real, que es en la parte práctica en la cancha, y yo creo que eso fue lo importante, que íbamos a jugar con jugadores todos de ofensiva, con laterales de salida, y entonces esas palabras se relacionaban con lo que estábamos proponiendo en la cancha, y por eso era que el equipo se sentía cómodo. A la luz del tiempo, ¿no? Ya han pasado 12 años de este partido, cuando ustedes, sobre todo, ¿no?, el grupo que estuvo ese día en ese partido, lo ven a la distancia, ya toman conciencia de lo que significó para el fútbol venezolano aquel partido, aquel momento de esos 4 partidos en el 2001, un momento histórico. Sí, yo creo que uno en el momento no lo procesa muy bien, ya a partir de los años y ahora viéndolo a la distancia uno ve todo lo que se ha ganado, todo lo que ha conseguido y esa base que le ha dado esa selección. Por lo menos hoy la selección el viernes va a jugar contra Chile y tiene donde respaldarse y mirar atrás y decir, bueno, si estos pudieron, nosotros también lo podemos hacer, que era lo que nosotros no teníamos, que siempre nos faltó una base para agarrar algo de confianza. Nosotros nunca la tuvimos, pero se la dejamos a estas nuevas generaciones, que ahora internacionalmente están mucho mejor los jugadores, están en grandes equipos, y creo que con todos esos condimentos tienen todas las bases para que puedan seguir consiguiendo esos resultados y los mejores, ¿no? ¿Qué ha pasado con respecto a los enfrentamientos de Venezuela y de Chile, en tu opinión, de ahí en adelante, ¿no? Porque luego de ese triunfo en Santiago de Chile se ha complicado
los resultados para Venezuela. Se esperó aquel partido recordado en San Cristóbal, rumbo a Alemania 2006. Después también ha sido complicado tanto en Santiago como aquí en Venezuela. ¿Qué ha ocurrido después en esos enfrentamientos en tu visión para que Venezuela haya podido dar un golpe como el de aquella noche de hace 12 años? Bueno, yo hablo de la vez que me tocó, que fue en San Cristóbal, un partido que perdemos 1-0 con un contragolpe de ellos al final del partido que nos dolió mucho porque nos quitó mucho del porcentaje que teníamos para ir al Mundial, ese partido. Creo que ese partido deja una sensación mala en este momento porque Venezuela fue muy superior, hubo una lluvia muy intensa que nos dañó la cancha también, y en esa época Venezuela era muy importante para el toque, para la movilidad que nosotros hacíamos, pero de todas formas tuvimos varias opciones de gol y no las pudimos concretar, y ellos fueron muy ajustados en esa única oportunidad que tuvieron y nos quitan 3 puntos de oro que nos dolió mucho. Después, en la era Farías, creo que Chile de local nos ha hecho mucho daño porque nos ha quitado resultados también hasta más dolorosos porque se iban ganando los partidos y al final empata Chile. Entonces creo que con Chile ha habido ese toque de mala suerte también. Esperemos que ahora en Santiago se cambie esta historia y se vuelva a repetir eso del 2001 para poder seguir aspirando a ese mundial que todos queremos. De la Chile que tú conociste y enfrentaste como jugador, a la Chile que hoy en día está trabajando por llegar por segundo año o por segunda ocasión consecutiva a una Copa del Mundo organizada por la FIFA, ¿qué denotas y qué consideras que Venezuela debe evitar ante en este enfrentamiento ante la selección chilena? No, yo creo que Chile ahorita está un paso arriba a la que nosotros nos enfrentamos, que es una selección que ya ha ido a un mundial, que se tiene mucha confianza y que juega muy bien al fútbol. Venezuela de todas formas tiene muy buena selección, jugadores de mucha jerarquía que han ido agarrando esa constancia en la selección que uno necesita para enfrentarlo a estos tipos de partidos con naturalidad. Y creo que Venezuela tiene mucha posibilidad, pero haciendo valer su propuesta, su fuerza defensiva, su fuerza en los contragolpes, esperar que Juan también nos ayude bastante con esas pelotas paradas y yo creo que Venezuela le puede ganar un partido cualquiera. Bueno, Ricardo David, de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros en lavinotinto.com. Te deseamos muchísimo éxito con Mineros de Guayana y ojalá nosotros, todo el pueblo de venezolano, pueda estar celebrando el día viernes en la noche otra victoria de la selección nacional, pensando en llegar a esa Copa del Mundo de Brasil 2014. Bueno, muchas gracias, saludos a todos por allá en Caracas y éxito. Seguro, un abrazo. Era la voz de Ricardo David Páez, jugador de la selección nacional de Venezuela, histórico por todo lo que representó en el fútbol, por lo que representa en la actualidad el fútbol nacional, creo que por lo que va a representar durante mucho tiempo Ricardo David, y bueno, más que todo en el día de hoy creo que tenía mucha cabida, ¿no? Recordar y hablar con un protagonista como fue él en su momento. Sí, además fue la figura del partido. Sí. Hay que decirlo de una sola línea, fue el mejor jugador de ese partido, marcó un gol, inclusive nos recordaba que ya en el primer tiempo que se nos pasaba de largo, no la teníamos, tuvo entonces un gol y 2 ocasiones claras de poder marcar aquel día. Venezuela, como decíamos, se alineó con Rafael Dudamel en aquella noche de Santiago de Chile. Vallenilla Pacheco fue el lateral derecho, el izquierdo fue el zurdo Rojas, los dos centrales fueron Rafael Mía Vital y Wilfredo Alvarado. El Pájaro Vera junto a Miki Mía Vital en la mitad de la cancha, como el primera línea de contención. Más adelante, Juan Arango y Ricardo David Páez, la pareja de ataque Robert Morán y Caricare Noriega. Vieron minutos en aquella noche, en la segunda mitad, Leopoldo Jiménez, entró por Caricare, Giovanni Pérez por Ricardo David Páez y el pequeño Rondón por Robert Morán. Se quedaron en el banco de suplentes, Manuel Sanhaus, que era el portero suplente, no estaba en Yerucha en aquella convocatoria, Luis Martínez, Héctor González y Leonel Bielma, viajaron 20. Gabriel Urdaneta no jugó y tampoco Alexis Chirinos. Sí, realmente vemos una selección y bien lo decía el propio Ricardo David, ¿no? Como la diferencia principal estaba en que cada uno de los jugadores que militaban en ese momento con la selección tenían talento, tenían calidad para exportación, algunos militaban en el fútbol internacional, pero en diferencia a la de hoy es abismal, ¿no? Estamos hablando de que una selección donde convocan a 22, 23 jugadores, 17
están jugando en el fútbol internacional. Claro. En aquella convocatoria la habíamos esta mañana, la de hace 12 años, habían 6 jugando afuera y 14 en Venezuela. Era la inversa la situación. Era la inversa totalmente. Y anteriormente una de las principales falencias que tenía el fútbol venezolano a nivel de selecciones era que no se hacía fácil buscar dónde escoger a los jugadores que pudiesen representar a la selección y que pudiesen cumplir a cabalidad lo que exigían los técnicos en su momento. Hoy en día César Farías tiene un problema que es hasta un gusto, ¿no? Pensar en quién usa en cada una de las posiciones. Si revisamos una de las posiciones principales, que todas en el fútbol son principales, pero tal vez la defensa siempre tiene que estar muy bien armada, tiene hasta 3 defensores centrales. Sí. Estamos hablando de Osvaldo Vizcarrondo, Fernando Morevieta y Grandi Peroso. Sin contar que Gabriel Sichero puede jugar como central o como lateral. Y también está Andrés Túñez. Exactamente. Afuera del país sigue un Velázquez, aunque no tiene equipo hoy por hoy. Rolf Felcher, que también juega afuera, puede jugar de central. En aquella época, como decíamos, los centrales fueron Rafael Vitali, jugador del Caracas, Wilfredo Alvarado, jugador en ese momento de Nacional Táchira, después pasó al Deportivo Táchira, y también estaba en la órbita de la selección Leonel Bielma, que era joven todavía, jugador de Estudiantes de Mérida, y Patón González. Era todo lo que, como decíamos, había simplemente respecto a los jugadores de la selección nacional como zagueros centrales. Y han cambiado mucho las cosas. Además está el propio hecho de cómo se manejaban los partidos. Recordemos que desde esa eliminatoria al día de hoy, el calendario es idéntico, es un calendario. En aquel momento Venezuela llegaba apenas remontando, todavía en el último lugar de la eliminatoria, después de este partido que pasa a Chile. Venezuela hoy por hoy está empatada con Uruguay en los puestos para ir a jugar el repechaje al Mundial siguiente. Son cosas que también cambian el escenario, ha pasado el tiempo, hay otros jugadores en Chile. En aquella época las figuras de Chile eran Salas, Zamorano, Pizarro, que no jugaron este partido, claro. Además hay que decirlo. Ahora las figuras de Chile son Alexis Sánchez, Jan Buseyur, Arturo Vidal. Valdivia, Arturo Vidal, Claudio Bravo, son otros nombres distintos e incluso otros rendimientos también, tanto en Sudamérica como en Europa. Aparte que esta selección chilena, al igual de lo que estamos hablando de la selección venezolana, el fuerte o el grueso de sus jugadores militan en el fútbol internacional, bien sean en América, en Sudamérica o en Europa. Si uno revisa de los nombres que probablemente estén dentro del partido, Claudio Bravo es el portero oficial y titular de la Real Sociedad de España. Jan Buseyur juega en Inglaterra con el Wigan Athletic. Arturo Vidal es de la Juventus. Alexis Sánchez del Fútbol Club Barcelona. O sea, todos tienen realmente un recorrido y un hándicap importante, y los que menos tienen son muy jóvenes, pero con talento, con capacidades comprobadas en competiciones inferiores, como es el caso de Ángelo Enríquez, que incluso disputó el Mundial Sub-20, que ficha del Manchester United y que está cedido al Zaragoza. Entonces, o los 4 jugadores del torneo chileno son José Rojas, que es un jugador que le encanta a San Poli, es el capitán de la U de Chile. Aranguis, un jugador que es pretendido desde hace tiempo por Europa. También Toselli, el portero de Católica, que porque está bravo, es que no es titular en Chile, es el mejor portero del torneo chileno hace buen rato. Entonces son jugadores también muy importantes. Sí. Es un equipo muy completo. Sí, un equipo muy completo y que muestra que tiene variantes. Una de las informaciones que se ha venido manejando el día de hoy, y rápidamente lo hacemos mención, es la posibilidad que tiene para medirse en el ataque. Quiere mucho peso ofensivo Jorge Sampaoli y puede formar o puede probar a Jorge Valdivia, a Alexis Sánchez, al propio Ángelo Enríquez, a Eduardo Vargas. O sea, tiene realmente nombres para ir cambiando posicionalmente hablando a medida que necesite pasar o trascender en ciertas situaciones de juego. Se maneja un 3-1-3-1 por ahora en la selección de Chile, todavía no con ese atacante más claro definido. Parecía, según dicen los medios chilenos, que Enríquez es el que lleva la partida quizá más ganada, después de todo, sobre todo lo que mostró ante Irak, donde marcó 2 goles, se cumplió la función. Quizá el lugar era para Suazo, pero Suazo quedó desafectado por lesión. Hay que decir que solamente en Chile no ha llegado Junior Fernández, que fue convocado de emergencia por la ausencia de Suazo, venía llegando desde Europa, juega en Croacia. El único jugador que es esperado hoy en la concentración chilena, el resto ya están todos. Al igual que Venezuela, que como decíamos al inicio, ya llegó esta mañana allí a Santiago de Chile, fue recibida por algunos aficionados venezolanos que madrugaron, llegaron cerca de las 4 de la mañana hora de Chile, así que les tocó estar allí pues a una hora bastante avanzada, ¿no? Los seguidores venezolanos no declararon a ningún medio, simplemente llegaron, recibieron su equipaje, saludaron a la distancia al público venezolano que los esperó y se subieron al autobús. Claro, aparte era lo más lógico, tratar de encontrar, ¿no?, ese descanso y bueno, más que todo por el viaje bastante convulsionado, se puede decir de alguna manera, el día de ayer con el tema de, bueno, que se sufrió el apagón en la luz en lo que fue la ciudad capital. Bueno, realmente en todo el país asumimos que se retrasó la salida de la selección. Sí. Fue bastante atropellada el despeje o la salida hacia el territorio chileno. Además que los jugadores venezolanos habían sido afectados por ciertas condiciones estomacales que el propio César Farías comentaba ayer en rueda de prensa, y eso
entendemos que bueno, que tiene un desgaste y la mayoría de los jugadores quería descansar. Ayer durante la rueda de prensa pues se veía solamente la presencia de dos jugadores. Cuando bajaron al lobby del hotel donde estaban alojados aquí en la capital, se los veía tranquilos, pero con la distancia habitual de las concentraciones. Aquí son un poco más repuestos. Uno piensa que ya para el viernes no va a haber ningún recuerdo simplemente de lo que ocurrió en este tema del problema estomacal, pero sí se veía quizá un poco afectada la concentración, sobre todo preocupación, ¿no? De que no pasase a mayores, de que tener los cuidados necesarios en cuanto a la alimentación, y seguramente es un tema que se ha redoblado ahora que el equipo llegó a Chile, el de poder controlar la alimentación a falta de 2 días para el partido. Sí, sin duda. Ojalá eso no afecte en el rendimiento de la selección. Tú tuviste la oportunidad de estar ayer en esta rueda de prensa del profe Farías. Más adelante vamos también incluso a compartir algunas declaraciones de los elementos de esta selección nacional, pero conversábamos durante el tema nuevamente del apagón el día de ayer, mientras esperábamos se solucionara toda esta situación, en cuanto a la tranquilidad o la confianza que no se debe extralimitar o excederse en sentirse confiado a estar tranquilos con respecto a un partido, y entendemos que los jugadores tenían un buen semblante y se notaban bastante calmos con respecto a este partido, cosa que no sucedió en su momento contra Uruguay, que parecía que más bien había un exceso de confianza. Sí, a diferencia de ese partido, se nota un ánimo de mayor concentración. Insisto en este término de concentración, de que están claros de que es una oportunidad muy importante, de que vienen en buena medida con un ritmo de competición más que aceptable desde Europa y los que están en el torneo venezolano. Entonces esto hace que la selección llegue con una una recarga en cuanto a la forma de encarar el partido. El de Uruguay sí es cierto, lo que apunta César, se dio con un exceso de confianza del entorno, de los jugadores, e incluso del cuerpo técnico, y eso se notó en la cancha. Luego no hubo respuestas ante Uruguay. Ante Chile, ya como que se tiene un poco más clara la situación, sobre todo porque como es el partido de visita, la propuesta de Chile en casa está muy clara, saber contrarrestar esta propuesta de Chile en casa, y esto hace que Venezuela pues se vaya entonces quizá con un partido mejor estudiado, mejor trabajado, pese al poco tiempo de concentración. El equipo se reunió entre domingo y lunes, claro. No se nos olvide esto. Y también había detalles como el hecho de que Amorebieta no va a poder jugar, es algo que ya está casi confirmado, ¿no? Que quizás se contaba con la posibilidad de que Amorebieta pudiese jugar, que por lo menos se ha tomado la previsión ante Bolivia de emplear variantes ante la ausencia de Amorebieta, como se recordará jugó Sichero de central, y Venezuela está en Chile en este momento con un plantel que tiene un jugador menos. Claro. Porque Amorebieta va a estar presente porque está cumpliendo con la convocatoria, pero es casi una certeza que no va a jugar. Si juega sería un factor incluso de sorpresa. Y también de duda por el hecho de saber si Ojola está en su mejor condición o no, porque viajó acompañado de una persona del cuerpo médico del Fulham para seguir de cerca su evolución. Es decir, que por más que le dieron el alta médica, no está al 100%. Eso claro. Y sería una falta incluso de respeto hacia la organización del Fulham, en este conjunto de Londres, si Fernando Amorebieta finalmente disputa algún minuto dentro de esa contienda. No hay que olvidar que esta selección o esta convocatoria tiene el grueso de jugadores que han estado en la selección durante 4 años. Más allá de algunas incorporaciones, caso Dani, caso el propio Fernando Amorebieta, que son, digamos, los últimos que se acercaron, los hermanos Felcher, que llegaron, un Rómulo Otero, pero en general, o en líneas generales, están el grueso de los jugadores de la selección nacional. ¿Por qué no pensar en una dupla de centrales, Sichero Vizcarrondo, que se han entendido ya hace bastante tiempo, incluso están jugando juntos en Francia? ¿Por qué no Grandy Peroso Osvaldo Vizcarrondo, que fue la dupla de centrales de Venezuela previo a la Copa América y durante la Copa América, que bastante rédito le dio? Recordamos algunas de las estadísticas, que cuando estuvieron juntos no habían perdido, más allá que sean partidos amistosos o que fueran algunos oficiales dentro de esa propia Copa América, pero los dos rindieron en su momento, y hay que aprovechar la situación que trae Osvaldo Vizcarrondo, que es un titular indiscutido con el Nantes, y que Grandy Peroso, más allá de que es su primera participación en Europa, Fabrizio Ravanelli le ha otorgado toda la responsabilidad de ser uno de sus centrales titulares. No, él ha ido bien en Francia, desde que está Peroso allí presente, ha sido defensivamente uno de los equipos más sólidos de la Liga Francesa en su inicio. Entonces eso hay que respaldarlo, no preocuparse por la posibilidad de que Fernando Amorebieta no esté. Hay partidos donde realmente entendemos que se va a necesitar de Amorebieta, ojalá se recupere y pudiese jugar contra Perú, y por qué no contra Paraguay. Entendemos Venezuela quedan 2 partidos nada más y va a necesitar de todos sus argumentos y todas sus piezas. La otra duda que se pudiese plantear para el partido es el reemplazo de Tomás Rincón en la mitad de la cancha. Andel Flores o Giacomo Di Giorgi son los que parecen más cerca de poder jugar ese partido. Farías ayer, lo vamos seguramente a ir más adelante en el espacio, en lo que decía en la rueda de prensa, no adelantó mucho. Simplemente dijo que por estos jugadores que están en la convocatoria por una razón,
ofrecen características distintas, pero no se decantó por ninguno como se esperaba que ocurriese, pero era una pregunta pertinente que le hacían los compañeros el día de ayer. Y a fin de cuentas, como decimos entonces, Farías aún puede manejar esa duda. En lo personal parece que ya como Jordi al regresar a la selección nacional, ya repuesto en lo físico, un jugador de mucha confianza de parte de Farías, puede ser el que tenga la primera opción de estar jugando contra Chile ahí en Santiago. Aparte, Giacomo Giorgi fue el último partido que disputó Giacomo fue ante Chile en Puerto La Cruz. En ese partido no lo hizo mal, venía de una buena actuación contra Uruguay y a él le tocó hacer una pareja con Julio Álvarez, que en su momento esa dupla en el medio campo no funcionó. Se vio muy sacrificado a Giacomo, que no es un jugador para llevar ese peso dentro de esa zona medular, más bien es un complemento de Paqui o del propio Tomás Rincón, Paqui Luzana me refiero, y obviamente creo que puede ser uno de los que se decante César Farías para usarlo en la titular. Por lo pronto, Javier, nosotros tenemos que hacer el corte que corresponde a esta hora de la tarde. Vamos a identificar Radio Sintonía 1420 AM y al regreso continuamos con lavinotinto.com. 1:04 de la tarde, volvemos con más de lavinotinto.com a través de Radio Sintonía 1420 AM. Continuamos trabajando en la segunda parte, gracias a la presentación publicitaria de Bomer, excelencia y calidad de uniformes deportivos, y de la crema cicatrizante del Mutil, la crema útil. En los controles Luis Guillermo Martínez, frente a los micrófonos César Peña y quien les habla Javier Rivera. 1:05. Ya en la primera parte repasábamos ampliamente lo que fue aquel momento histórico del fútbol nacional, el triunfo 2-0 de Venezuela 0-2 en el Santiago de Chile contra el conjunto, en ese momento dirigido por Pedro García. Después de ese partido él ya había renunciado antes, era su último partido ante el conjunto de Venezuela, pero esto aún agravó más la situación de Chile. En la nota que publica nuestro compañero César Peña están todos los titulares de la prensa chilena. El más humilde puso que habían pasado una vergüenza. Fueron bien fuertes. El que habla sobre el trabajo de Pedro García es realmente fuerte, ¿no? Logró romper todos los récords negativos del fútbol chileno. Hay que ser bien crítico y bien fuerte con su propia selección, que de ese partido, y nosotros acercándonos al partido del viernes, vale la pena que lo recordemos, como el Estadio Nacional de Santiago cantaba el ole cada vez que Venezuela tocaba la pelota. Realmente en contra, y creo que en mi vida había visto al público chileno tan en contra de su propia selección, y sobre todo con Venezuela, que siempre ha sido marginada y visto de mala manera. Y que desde mi punto de vista es el público más influyente en un partido de eliminatorias en Sudamérica, el chileno, el del Nacional de Santiago de Chile, no el del Monumental, el del Nacional de Santiago de Chile. Es un público que impulsó mucho a la selección de Chile en el 98, con Nelson Acosta para ir al Mundial. Luego también regresó, se reencontró con la selección chilena en aquel partido contra Brasil, donde destacó Salas. Es un público siempre muy metido, el Estadio Nacional de Chile. Es un ambiente verdaderamente, en el buen sentido de la palabra, hostil para la selección que lo visita. Es un público de verdad mete, no como otros lugares de Sudamérica, donde el público es quizá un público de cierta élite, que por lo tanto es el que puede pagar de ver la selección, y es un público distinto de los clubes. En Chile no hay tanta diferencia en cuanto a esto. Se ha reducido un poco en comparación con aquel 98, pero incluso también aquel 2002, pero sigue siendo un público de los más preocupantes en cuanto a Sudamérica, y por ello también Venezuela pedía las previsiones del caso antes de viajar a Santiago de Chile, ¿no? Todo este tema ya comentado en días pasados de la llamada de Esquivel, del enfrentamiento con Jadwe, de lo que ocurrió aquí en Puerto La Cruz y lo que Chile ofrece de garantías de que no va a ocurrir en Santiago en el próximo día viernes. Y ojalá no suceda, ¿no? Ya en algún momento le quitaron la luz en lo que era el reconocimiento del campo. A Chile le pasó algo parecido en Venezuela, y no estamos hablando de que sea una venganza ni mucho menos, pero en Sudamérica son recursos habituales que se juegan o se emplean dentro del terreno de juego para sacarte de concentración. Inclusive recordemos lo que sucedió en la semifinal de la Copa Libertadores, cuando en el Estadio del Mineirao se fue la luz por más de 20 minutos en el Atlético Minero Newell's, ¿no? Y luego que viene la luz, Atlético Minero le pasa por hasta Marruecos. sí, realmente fue una cosa de loco, y eso ha sucedido en Brasil los últimos años. Claro. Ha sido muy frecuente, inclusive en la final de la Copa Sudamericana, aquella entre Tigre y San Pablo. Esperemos que no suceda nada en este aspecto, entendemos, y vamos a apostar por el juego limpio de la Asociación Chilena de Fútbol, por sus jugadores. Sabemos que son un equipo muy competitivo. Me llama la atención declaraciones de gente como Arturo Vidal, que ha dicho que Venezuela jugando en Santiago complica muchísimo a Chile, a veces un poco hasta más que jugando de local acá en Venezuela. Y esta selección, bueno, obviamente va a tratar de sacarse los números en contra, que hay que decirlo claramente, en cada plaza que visita Venezuela siempre está en contra, porque no es habitual que Venezuela sea un equipo ganador fuera de casa. Los últimos años sí se han dado los resultados, pero no están a favor de nosotros. Entonces hay que saber jugar con eso, que no influya,
y que Venezuela pueda obtener los puntos en este partido. Son entonces de los detalles que van rodeando el partido de Venezuela. Va a estar ahí entonces allí en Santiago de Chile, recordemos con ya la ausencia de Tomás Rincón confirmada por suspensión, con la propia situación entonces de lo que tiene que ver con la selección nacional, y que vamos ya como decimos entonces a ir oyendo parte de lo que fue esta rueda de prensa del día de ayer de César Farías. También estaba precisamente Rincón, al igual que Dani Hernández, fueron los que estaban presentes inicialmente. Nos habían dicho los que estábamos allí presentes que aparte de Rincón y Hernández iban a estar presentes también Osvaldo Vizcarrondo y Roberto Rosales. Imaginamos que estaban involucrados en estos 20 jugadores que estaban indispuestos por el asunto de la comida en mal estado o como lo que haya provocado el malestar estomacal, y por ello no estuvieron presentes en la rueda de prensa. Sí bajaron después, podíamos saludar a Vizcarrondo luego de lo que fue la rueda de prensa, cuando ya se desplazaban para almorzar y bajar al aeropuerto para viajar a Chile. Sí, escuchemos declaraciones de Dani Hernández, el nuevo portero del Astaras Trípolis de Grecia, y al jugador del Hamburgo Tomás Rincón en la rueda de prensa el día de ayer en lo que fue la presentación o la despedida de esta selección nacional hacia territorio chileno. Estar lo más cerca de su área posible para defender lo más lejos de nuestra portería. Ellos quieren la victoria para estar en el Mundial, igual que nosotros. Pienso que tenemos que centrarnos en los que estamos para ir allá, para sacar un resultado positivo y venir con opciones el siguiente juego. Yo creo que estamos ante partidos determinantes, quizás los partidos más importantes de la historia de nuestro fútbol, pero nosotros somos jugadores profesionales y tenemos que cuidar siempre esas sensaciones y esos detalles que nos han llevado a ser un equipo fuerte, más allá de que van a ser partidos con un desgaste emocional muy grande, y por lo cual hay que prepararse un poco extra para eso. No podemos caer en esa emoción que tiene la gente afuera por esperar estos partidos. Nosotros tenemos que tener los objetivos claros y recordar qué es lo que nos ha hecho fuerte a lo largo de toda esta eliminatoria. Yo pienso igual que Tomás. Creo que mientras estemos enfocados y centrados en nuestro objetivo, vamos a estar en la buena vía para estar en nuestro objetivo. Bueno, yo creo que nos alegra que todos los muchachos hayan arrancado bien las ligas. Como lo ha dicho el profesor César, se ha hecho una buena pretemporada, pero esto es diferente. La selección necesita un plus. Yo considero que yo personalmente puedo darle más a la selección de lo que hasta ahora le ha dado, y creo que la mayoría de mis compañeros piensa igual que yo, y es momento de sacar ese plus, porque no alcanza solamente con lo que uno a veces hace en su club. La selección necesita siempre un extra, y más en esta etapa. Bueno, yo creo que primero los números y la cuenta que ustedes sacan son para ustedes. Nosotros con ganar medio gol a 0 nos alcanzaría, y yo tengo plena confianza en todos nuestros jugadores de ataque. Yo creo que nuestra selección siempre ha sido una selección que produce ocasiones. En algún momento van a caer más goles, pero si tenemos que ganar medio gol a 0, para nosotros sería maravilloso. Sí, muy difícil, y más en esta etapa tan definitoria, pero bueno, esto es parte del fútbol. Lo estoy viviendo como si fuera a jugar, y el día del partido lo haré de la misma forma. Voy a estar ahí afuera apoyando, y viajo con la selección y estoy totalmente enfocado como si fuera a jugar. Bueno, lo primero es jugar la Chile. Sabemos que es un juego complicado allá, que ellos son muy fuertes en su casa, pero bueno, esta selección tiene unas señas de identidad que tenemos que respetarlas hasta el final, y bueno, seguir siendo nosotros mismos para tener mayor garantía de éxito, y bueno, la fuerza está en el grupo, en tratar de aprovechar nuestras oportunidades, en ser fuertes, en apoyarnos los unos a los otros, y en seguir en esta línea que esperamos y deseamos que nos lleve al Mundial. Ya el partido de Perú pues llegará, intentar recuperarnos lo antes posible y tratar de enfocarlo de la misma manera. Sí, pienso lo mismo. Creo que el partido con Perú ya viene después. Lo más importante ahora es Chile. Yo creo que nosotros sabemos que va a ser un partido muy bravo, pero ellos también lo saben. Los últimos partidos con ellos siempre han sido muy cerrados, y se ha definido por pequeñas cosas. Yo creo que acá lo que importa es que recuperemos esas sensaciones que teníamos, por ejemplo, el día antes del partido, los días antes del partido de Copa América, ese estado anímico que se tenía y ese portento físico que teníamos, y pudimos disputar y hacer un partido muy intenso que
fue, creo yo, a mi parecer, lo que nos llevó a conseguir la victoria. Los partidos con Chile son intensos, así que hay que prepararse. Yo creo que si algo ha hecho fuerte este equipo a lo largo de todo este ciclo es la unión de grupo y la confianza que tenemos dentro de nuestro núcleo de selección. Lo que más se está tratando es de no caer en esa ruleta de emociones, como lo ha dicho nuestro seleccionador, y de recuperar todas las pequeñas cosas que nos ha hecho un equipo fuerte, que no se nos escapen estos partidos por cosas tontas, y que todos vivamos desde ya desde ya estos partidos como se merecen, que son partidos determinantes y muy importantes. Bueno, creo que nosotros estamos bastante bien enfocados de cara a estos partidos, que somos conscientes de la situación en la que estamos, del momento, y estamos claros de que queremos sacar la mayor cantidad de puntos posibles y estar en el Mundial. Y bueno, yo tengo la esperanza de que sé que son partidos importantes, pero pienso que tendremos la oportunidad de jugar partidos más importantes en un Mundial y tratar de defender a nuestro país en un evento tan importante como un Mundial. Bueno, era la voz de Dani Hernández, portero de la Selección Nacional de Venezuela, y Tomás Rincón, también uno de los motores que tiene esta selección Vinotinto, hablando del partido, de lo que va a ser ese enfrentamiento el día viernes en Santiago entre Chile y la Selección de Venezuela. Ya hemos recorrido parte de la historia que tiene este partido, rápidamente para pasar a lo que va a ser los enfrentamientos de la Copa Venezuela. 11 duelos en lo que es eliminatorias al Mundial por parte de la Conmebol entre Chile y Venezuela. Apenas una victoria para la Vinotinto en el año 2001, la que conversamos al principio del programa, y 12 empates en Barinas, y luego el 2-2 en Santiago. Que fue el de la más reciente visita de Venezuela, aquella noche lluviosa en Santiago de Chile, en el Estadio Monumental fue ese partido, y sí. Venezuela entonces empató 2-2. Un buen antecedente ese en relación al del año anterior, en junio de 2002, aquella derrota de Venezuela contra Chile que se dio en los minutos finales y que a Venezuela esos puntos le pueden costar caro de cara a lo que va a ser la clasificación al Mundial. Venezuela y Chile, 8 de la noche, recordemos el partido el día viernes en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, es entonces la programación para el partido de Venezuela. Lo que adelantábamos temprano, la prensa chilena habla de que el conjunto nacional pudiese trabajar hoy en San Carlos de Apoquindo, que son las instalaciones de la Universidad Católica de Chile, y pudiese ser entonces el primer trabajo ya concreto, en serio, que va a hacer Venezuela y en territorio chileno de cara al partido. Sí. Entonces, bueno, ya la información bastante detallada en cuanto a lo que va a ser la actuación de nuestra selección nacional. Toda la suerte para ellos, y seguramente de aquí al viernes tendremos mucho más información que compartir con toda la audiencia de lavinotinto.com y de Radio Sintonía 1420 AM. Rápidamente, ya en los últimos minutos del programa, Javier, hablar de la Copa Venezuela, ¿no? Esta Copa Venezuela que obviamente tiene siempre el aliciente o el premio adicional de que sea campeón, poder participar en una competición internacional como es la Copa Sudamericana. Así es, y hoy se juegan los partidos que restaban de la segunda ronda. En la Copa Venezuela debutan hoy equipos, por ejemplo, como Mineros de Guayana, como el Deportivo La Guaira, Carabobo y Estudiantes en un duelo directo, Trujillanos también de visita, son de los partidos más relevantes. Vamos a repasarlos a continuación. Son 8 partidos, como decimos. Real Anzoátegui contra Atlético Venezuela, en el Estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz, 4 de la tarde. Monagas contra Deportivo Petare, es una oportunidad muy importante para Edson Rodríguez, que está en este momento pues con muchos resultados negativos en el Deportivo Petare. Y que significa el reencuentro de Miguel Acosta, sí, con su ex equipo, ¿no? En el Estadio Monumental de Maturín a las 4 de la tarde este partido. Estudiantes de Caroní contra Mineros de Guayana, como decimos, aquí leemos que a las 3 de la tarde en el Estadio del Gallo en San Félix, este equipo que viene de la primera fase de la Copa Venezuela, Estudiantes de Caroní. Metropolitanos contra el Deportivo La Guaira, es el partido que se jugará aquí en la capital, 3:30 de la tarde en el Estadio Nacional Brígido Iriarte. Local Metropolitanos, en la vuelta será local allí mismo el Deportivo La Guaira. Carabobo contra Estudiantes, que es uno de los partidos más llamativos, se va a jugar, como decimos entonces, en la ciudad de Valencia. Este partido, Carabobo contra Estudiantes de Mérida. Atlético Falcón, que es quizá una de las llaves más pintorescas en este sentido, en punto fijo en el Estadio Manaure, recibe a Trujillanos, este equipo que no ha empezado bien el torneo, 3:30 de la tarde. Deportivo Lara Portuguesa se juega a las 3 de la tarde, este partido en el Estadio Metropolitano de Barquisimeto. En el Estadio José Antonio Páez, corrijo, en Acarigua. Son entonces los partidos que componen la jornada. Se van a jugar las vueltas de estos y de los de la semana anterior entre sábado y domingo. Claro. Es la Copa Venezuela, como decimos,
con la programación, recordando siempre que Deportivo Anzoátegui, por ser campeón de la Copa Venezuela, y Zamora Fútbol Club, por ser campeón nacional, ya están clasificados directamente a los octavos de final, que es la próxima ronda. Juegan entonces 16 equipos de primera división, los clasificados de la primera ronda y los restantes equipos de la segunda categoría en esta, que es la segunda fase de Copa Venezuela. Es así, y ya partidos que llaman la atención, el Deportivo Lara ante el Portuguesa, se puede decir que es un partido de primera división por el antecedente previo que tiene Portuguesa, o el antecedente, corrijo, que tiene Portuguesa, que recién descendió a la segunda división, un duelo de rojinegros también, dos equipos que se dicen iguales y bastante cercanos, ¿no? Lo que es Portuguesa con el Deportivo Lara, Carabobo con Estudiantes, un Estudiante de Mérida que, si bien es cierto, cayó el fin de semana ante Mineros de Guayana, que parece ser el candidato a llevarse el título en el fútbol nacional por cómo juega y por los jugadores que tiene. Estudiantes de Mérida se ha visto muy bien. Y hay que ver si es capaz de complicar a este Carabobo, que tiene muchas piezas, que tiene el goleador del torneo venezolano, en el caso de Pablo Olivera, que es el jugador uruguayo que milita en el Granate, y creo que va a ser entonces el partido de la fecha, tanto para hoy como para el fin de semana. Y recordemos que Carabobo perdió contra Zulia en casa, así que necesita este resultado también para recomponerse un poco después de esa derrota quizá para ellos inesperada contra el equipo de Maracaibo. Y todavía marcado estos dos equipos, Carabobo y Zulia, por el tema de Alberto Nino Valencia, de toda esta situación de si puede dirigir o no, y eso también puede condicionar un poco el partido como algo extradeportivo más que todo, pero es uno de los partidos relevantes de esta jornada del día de hoy. Ya mencionamos el Monagas Petare, que también es un partido de relevancia, y como decíamos, este partido que es el que más llama la atención en cuanto a los rivales, por quizás las diferencias, ¿no? Estuvo muy de equipo de Atlético Falcón, un equipo de segunda división que supo eliminar en Mérida al hoy por hoy puntero de la segunda división ULA Fútbol Club, le ganó en Mérida, lo eliminó, le ganó los 2 partidos a la ULA, claro, este equipo de Falcón, y que hasta hace poco era un equipo de la tercera división. Iba a jugar contra Trujillanos, que necesita este resultado de visitante allí en el estado de Falcón, en punto fijo, una cancha desconocida para buena parte del fútbol venezolano, y por eso llama mucho la atención este partido. Un Falcón que tiene como base del equipo jugadores a préstamo del Zulia Fútbol Club. Hay que decir también esto, y por ello es un equipo que ha logrado avanzar dentro de esta Copa Venezuela. Sí, es un equipo revelación, si se puede llamar de esa manera, un equipo que va a tratar de jugar y especular con el mal momento de Trujillanos, porque hay que decirlo claramente, Trujillanos no atraviesa su mejor momento, más allá de que gente como Pedro Vera y como Leo González, dos técnicos a los cuales respetamos muchísimo por la propuesta, por la intención del fútbol nacional, han dicho estar conformes con el rendimiento del equipo. Yo difiero de eso, difiero que Trujillanos no me parece que sea el equipo de otrora, y por lo que ha hecho en la Copa Venezuela, que coloquialmente bauticé en su momento como rey de copas por llegar siempre de forma no fácil, pero sí contundente a las finales de la Copa durante 3 años consecutivos. Sí. Hay que ver la cara y decir que están bien cuando no han sacado mayor cosa en el torneo Apertura. Es el equipo copero. Es un equipo copero, totalmente. Y suena sureño, pero, sí. Es lo que se le da bien la Copa Venezuela al equipo de Trujillano. Recordemos todo lo que ha hecho en las ediciones 2009, 2010 y 2011. Lamentablemente incluso el año pasado la Presudamericana, que es como la Copa Venezuela, son partidos de ida y vuelta. Trujillano sacó en penales al Vigía, después de haber perdido en el Vigía, y después sacó a Táchira. Sí. Entonces estamos hablando de que tiene esa facilidad de jugar esas eliminatorias directas, tal vez por lo inmediato que también es este tipo de competiciones, donde el próximo paso depende de ti. No como el torneo Apertura o el Clausura, que te da la posibilidad de ir sacando resultados de forma, digamos, escalonada. Puedes perder, puedes ganar o puedes empatar, y eso te permite, siempre pensar en que en el próximo paso vas a seguir avanzando. Aquí no, en la Copa Venezuela y en lo que es incluso la Sudamericana, es ganar o ganar. Y también en esta Copa resalta el hecho de que debuta Mineros, equipo que está todavía invicto en el torneo nacional, ganó sus 3 partidos, tiene un partido menos en relación al resto. Fue el equipo que sacó la cara por el país en la Copa Sudamericana, y también es una expectativa importante ver cómo va a encarar Richard Páez y su equipo esta Copa Sudamericana. Se le van a dar una gran importancia. Quizá en la primera parte, como nos enfocamos solo en el tema de la selección nacional, no hablamos con Ricardo de Páez del tema de la Copa Venezuela, pero uno entiende que Mineros está concentrado en este partido, que este es uno de los jugadores que puede estar a disposición, quizá no para abrir el partido, pero sí para estar presente en este encuentro contra Estudiantes de Caroní, que es un equipo de la segunda división que también ha tenido un inicio aceptable en la categoría y que
está muy motivado porque es un duelo regional. Como decimos, se va a jugar en el estadio de San Félix, una localidad aledaña a Puerto Ordaz, Claro. y entonces Mineros de Guayana va a tener, seguramente, va a estar acompañado de su público en este partido de división. Va a ser como lo que fue la serie de Ureña contra el Deportivo Táchira, ¿no? Que mucho público del Deportivo Táchira estuvo presente, Táchira le dio rodaje a sus jugadores jóvenes que estaban pidiendo minutos, Zambrano, Monsalve, Moreno, y quizás en Mineros de Guayana ocurre lo mismo, ¿no? Con Edson Castillo, con Arnold López, que ya está recuperado físicamente y necesita minutos, Claro. para irse metiendo en el equipo, jugadores como Ramírez, que son los jugadores que están buscando pista, ¿no? Dentro de este Mineros de Guayana, e incluso los del Mineros B, que quizás alguno suba a jugar en el equipo de primera división para este partido, aparte de los habituales del primer equipo de Mineros. Aparte que yo considero que tal vez el profe Páez va a tratar también de darle descanso a algunos de los jugadores. Si bien es cierto, en Venezuela se han jugado apenas 4 fechas del torneo de apertura venezolano, Mineros de Guayana viene con un desgaste de la Copa Sudamericana. Ellos mismos adujeron que su eliminación en gran parte se debía a que no estaban preparados todavía al 100% de sus condiciones físicas, más allá de una buena pretemporada, las exigencias que tienen, y esta es una buena oportunidad para medir con el talento local y el talento de las divisiones inferiores y darle descanso a hombres clave, caso Ricardo David, caso Samir Baloyes, ¿por qué no el propio Rafa Costa, Guerra, sí. Edgar Jiménez, que ha sido referencia en ese medio campo de Mineros de Guayana, iba a ser el Caracas. Ya Edgar Jiménez se desvinculó por completo de esta institución, e incluso Richard Blanco, que más allá de los goles que se ha comido en partidos importantes, siempre suele marcar una buena cantidad de goles dentro de los partidos. El único jugador de Mineros que no está es Romba, que está con la selección en Chile. De resto están todos disponibles. Y también está el hecho de la propia desventaja que le da el calendario de los equipos que juegan hoy, a estos equipos que juegan hoy en relación con los que jugaron la semana anterior. Les toca jugar domingo, miércoles y domingo, además con la presión de que si no se logra un resultado hoy el domingo o el sábado, según los que le haya correspondido en la distribución del calendario de Copa Venezuela, les toca ir a buscar la serie. Incluso algunos casos con visitas fuera de sus ciudades. Mineros va a tener que quedarse en Puerto Ordaz, Táchira en San Cristóbal, el Caracas en la capital, pero hay otros equipos como Estudiantes que tienen que estar en Valencia y después jugar en Mérida. Carabobo, el mismo caso porque juega contra Estudiantes, Zulia, que ya jugó con Yaracuyanos, le corresponderá ahora recibirlo a Yaracuyanos y que tiene la pausa porque no juega hoy, pero tiene ese viaje de por medio. Claro. Es como una planificación igual del torneo nacional, pese a que es la Copa Venezuela, y más aún para equipos que juegan hoy como Lara, que tiene que ir a jugar después su partido de visitante, y así ocurre con otros casos dentro de este torneo, que también va a influir a esta situación de lo que ocurra hoy para el partido de vuelta. Aparte de todas estas situaciones, ¿no? El hecho de lo que son los emparejamientos de la Copa Venezuela, muchos de los equipos, en este caso, también se podría decir que en el caso de lo que va a ser Carabobo Estudiantes de Mérida, que es un partido netamente de primera división, el profe Manuel Presencia lo dijo y lo dijo con anticipación, incluso el partido de la semana pasada ante Mineros. Nosotros vamos ante dos rivales que son la bestia o digamos los candidatos de este torneo por incorporación y por presupuesto. Así que si Estudiantes no saca un buen resultado hoy, creo que Plasencia lo había adelantado. No estoy diciendo con esto que sea algo de conformismo, pero era algo que estaba servido sobre la mesa. Sí, son de parte entonces de los detalles que gobiernan la Copa Venezuela y que terminan siendo de interés. Recordemos en la capital un solo partido, Metropolitanos, el equipo de segunda división hoy es local en el Brígido Iriarte contra el Deportivo La Guaira, el equipo que empató el fin de semana contra Trujillanos en Valera y que finalmente va a jugar en la capital. Aún no lo va a hacer de local, pero va a ser su primer partido en la capital bajo esta nueva denominación y también con el cuerpo técnico que ahora encabeza Francesco Estífano. Bueno, nosotros hemos llegado al final, Javier, del programa el día de hoy. Nos toca despedirnos.